Hola, ¿qué tal? Sean de nuevo bienvenidos a una cápsula con su profesor Israel Dolarte Georgio. El día de hoy vamos a discutir una parte del texto Adam Smith en Pekín del autor Giovanni Arrighi, en particular el capítulo 7 que se llama Dominación sin hegemonía. Antes de comenzar a discutir este capítulo, que es muy importante, sí cabe resaltar que el objetivo de este es ver cómo llega a Estados Unidos a los inicios del siglo XXI. Cómo es que después de la década de los 50 hasta los 80 o mediados de los 70, que era donde tenía la hegemonía, esta se empieza a tambalear. Ok, bueno, este capítulo lo inicia Giovanni Arrighi hablando sobre precisamente esto, ¿no? Cómo fue los inicios del siglo XX en la cuestión política, dice él, imperial de Estados Unidos. Quiero hacer una pausa en esto del término político. Siempre va a ser importante para todos los países ver cómo están resolviendo las cuestiones políticas a nivel internacional. ¿Y a qué me refiero con cuestiones políticas? En particular me estoy refiriendo a cómo hacen alianzas, con quién las hacen, quiénes son sus enemigos, quiénes son los enemigos de sus enemigos, quiénes son los enemigos de sus amigos incluso, y así sucesivamente. Esta es una constante. Todo el tiempo los países, y principalmente esos que tienen la hegemonía, son cosas que tienen que estar viendo todos los días, a cada momento. ¿Sí? Dice Rigi que el proyecto para un nuevo siglo americano, que ustedes lo van a buscar en internet, es precisamente esta política de intervención, ¿sí? que se inaugura precisamente con Pearl Harbor, a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entonces Estados Unidos continúa con esta política intervencionista y armamentista, lo que ellos llaman la doctrina Truman, que también por favor búsquenla ustedes en internet, y el Plan Marshall. Estas dos herramientas, ¿sí?, son muy importantes para entender cómo es que Estados Unidos logró controlar a una buena parte del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto la doctrina Truman como el Plan Marshall. Y también, por supuesto, la fundación del Consejo de Seguridad Nacional. También busquen en internet, la verdad es que son datos muy importantes que cuando uno los tiene en la cabeza, uno empieza a entender un poco mejor las cosas. De hecho, sí les voy a pedir que le pongan pausa al video y busquen estos tres elementos, repito, doctrina Truman, Plan Marshall y el Consejo de Seguridad Nacional para que puedan entender lo que sigue. Pausa. Ok, ya que quitaron la pausa, pueden entender entonces, ahora sí, el contexto de lo que fue la segunda mitad del siglo XX. La primera oportunidad que tuvo Estados Unidos para, digamos, foguearse con todo este instrumental fue y a lo mejor también encontraron ahí en su investigación, la Guerra de Corea del Norte. ¿Sí? La Guerra de Corea del Norte fue, digamos, como ese inicio de la luna de miel, ¿no? O sea, como cuando estás en una relación y te acuerdas de aquellos problemas que resolvías fácilmente con tu pareja, ¿no? Dices, mira, cómo rápido nos poníamos de acuerdo, ¿no? Eso fue para Estados Unidos Corea del Norte. Y no es que se haya puesto de acuerdo con Corea, sino que más bien no le costó tanto trabajo en el sentido de que contaba con todo el apoyo de la comunidad internacional y que además todo el avance armamentista que tenía, toda la experiencia que había obtenido por la Segunda Guerra Mundial, la ocupó ahí, en Corea. Claro, todos sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? La división de las dos Coreas. Pero de todas formas podemos decir que Estados Unidos salió avante en el sentido en que es algo que hasta la fecha pocas personas le recriminan, la guerra de Corea del Norte. Ok. Si nosotros comparamos, dice Giovanni Arrighi, la guerra de Corea del Norte con la invasión a Afganistán, nos vamos a dar cuenta cuáles son las diferencias y cómo ya estamos hablando de dos circunstancias distintas. Esto es, una guerra que fue, digamos, no legítima, yo creo que no hay guerras legítimas, una guerra que fue enfrentada de manera teniendo todo el apoyo de la comunidad internacional, y una guerra, ¿sí?, donde ya tenías poco apoyo, donde ya no tienes legitimidad por parte de la comunidad internacional, ¿sí?
O sea, estamos viendo la parte idílica y ya la parte tóxica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nadie apoyó a Estados Unidos cuando invadió Afganistán. Nadie apoyó a Estados Unidos y nadie se alegró cuando capturaron a Osama Bin Laden, ¿no? Bueno, nadie es entre comillas, sino que más bien el resto de la comunidad del mundo, salvo contados países como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Repito, lo estamos comparando con Corea del Norte, donde Estados Unidos, aun a pesar de que no ganó totalmente esa guerra, todos decían, bueno, pero es Estados Unidos, quiere el bienestar de todos. En cambio, en Afganistán decían, es Estados Unidos y seguramente tiene intereses económicos que solamente le convienen a ellos, ¿no? Desde Corea del Norte hasta Vietnam, Estados Unidos, digamos que la tenía más o menos fácil, ¿no? Lo que Giovanni Arrighi dice es la persistencia del síndrome de Vietnam. De la derrota de Vietnam al colapso de la URSS, Estados Unidos había vivido una especie como de bella época, dice él, que es muy similar a lo que vivió Inglaterra, ¿no? En finales del siglo XIX, principios del XX. La mayoría de sus embates fueron contra enemigos insignificantes, o sea, de Granada, Panamá, este, o mediante subalternos como Nicaragua, Camboya, Angola, Afganistán, claro, en Afganistán de cuando todavía existía la URSS. El poder financiero que contaba, con el que contaba Estados Unidos le hacía financiar, bueno, válgame la redundancia, ¿no? El poder financiero con el que contaba Estados Unidos lo hacía sostener las guerras a las que se enfrentaba Estados Unidos. La primera guerra del Golfo, la de 1990, si no me recuerdo, 91, significó una dura prueba para el poderío estadounidense. Sí, se ganó, pero no se convenció. ¿Sale? Saddam Hussein seguía en el poder. Entonces, dense ustedes cuenta de cómo va perdiendo ese poderío económico y militar. Estamos hablando ahorita principalmente de lo militar, que tiene que también ver con lo de lo político. Para poder ejemplificarlo de una manera más sencilla, y para todos aquellos que son fans de Malcolm el de en medio, hay un capítulo de Malcolm, sí, voy a dar clases hablando de Malcolm, en el que Riz pierde una lucha, él está como en el equipo de lucha grecorromana de la escuela. Él era muy bueno porque además recuerden que él era el malvado de la escuela, ¿no? El golpeador. Y entonces entra al equipo de lucha, siempre le va bien, es el líder, hasta que se enfrenta a una chica y lo derrota. Desde entonces, Riz decide dejar de ser el malo de la escuela y parece que todo va bien, ¿no? Hasta que todo empieza a ir mal. Les dejo de tarea ese capítulo, que ustedes lo vean, qué es lo que sucede, por qué Riz tiene que volver a tomar la hegemonía. Lo mismo sucede con Estados Unidos. Estados Unidos está pasando de ganar en el terreno militar a medio ganar, no convencer, y después lo que vamos a ver es que está perdiendo, ¿no? La doctrina Powell, ustedes busquen por favor dentro del gabinete de George Bush, de George Bush hijo, porque recuerden que ya estuvo George Bush padre, entonces está George Bush hijo y nada más falta George Bush Espíritu Santo, creo yo, porque para que estén todos, ¿no? Entonces vean ustedes la doctrina Powell, Powell fue parte de su gabinete, qué es lo que estaba planteando, cómo hacerse de nuevo de la hegemonía militar y cómo es que no le estaba funcionando. Por favor les voy a pedir que vean una película muy bonita de Clint Eastwood que se llama El francotirador. Está en algunas plataformas, no voy a decir ahorita cuáles. Búsquenla ustedes, así se llama El francotirador, y vean cuáles son las dificultades concretas a las que se estaba enfrentando Bush en la guerra contra Irak. En la guerra, por ejemplo, de las Yugoslavias, recuerden ustedes que Yugoslavia fue un país porque no existe. eh, este, Ahí la ONU intervino a nombre de Estados Unidos, porque estábamos hablando del desmembramiento de la URSS, y entonces Estados Unidos terminó siendo como la parte más visible, ¿no? De la cuestión militar. En cambio, bueno, no en cambio, perdón.
como era la parte más visible y más poderosa, entonces hasta la ONU se atrevía, ¿sí?, a utilizar la figura de Estados Unidos. Ahora sí, en cambio, en la guerra en Afganistán representaba más peligro decir que alguien estaba a favor o iba a nombre de Estados Unidos. Por lo que decidieron, en ese entonces Estados Unidos se decidió mandar mercenarios, ¿no? ¿Qué es esto de un mercenario? Un mercenario es aquel soldado que no lucha por un país, sino por una empresa, ¿no? Lucha por un salario. Los mercenarios existían desde la época de los romanos. Irak se convirtió entonces en una inminente derrota para Estados Unidos. Algo que ahora nosotros estamos muy acostumbrados, ¿ya? A que Estados Unidos parecería que va de tropiezo en tropiezo, ¿no? Al retirarse de Irak, Estados Unidos entonces demostraba que su poderío se estaba tambaleando. Ya no es el Estados Unidos de la década de los 50 y los 60. Lo que también es cierto es que el resto de las naciones poderosas no lo apoyaron en esa invasión, excepto, como ya les había dicho, Gran Bretaña. Entre los países del Medio Oriente se percibía que Estados Unidos pretendía favorecer a Israel, que es un enclave que tiene ahí Estados Unidos, para posicionarse en la zona. El objetivo, el petróleo y el gas. Entonces, Estados Unidos pretendía utilizar en la guerra de Afganistán, de Irak, la rivalidad que existía entre chiitas, que es Irak, y los sunitas, que las fronteras de Irak con el Golfo Pérsico a su favor. De todas formas, no le funcionó. Repito, lo que estamos viendo es esta parte de cómo las estrategias que antes le funcionaban a Estados Unidos, ahora ya no surten efecto. De todas formas, no podemos decir que Estados Unidos sea un país que se le gane o un país que se vea derrotado tan fácilmente. No, él sigue teniendo poderío, él sigue teniendo la violencia a nivel internacional, pero dice Giovanni Arrighi, ya no le es tan efectiva como antes. Ahora tiene que encontrar aliados, tiene que incluso gastar más dinero para poder tener resultados más o menos convencibles, ¿no? Y eso es decir mucho. Lo que estamos viendo ahora es que le cuesta más trabajo tener ese nivel de legitimidad del que tenía antes. Bueno, hasta aquí la voy a dejar en este video sobre la hegemonía de Estados Unidos. En la siguiente vamos a hablar un poco sobre el proyecto de globalización. Espero que estos videos sirvan para poder esclarecer las dudas que ustedes tienen con respecto a la lectura. No olviden darle ahí un me gusta, compartirlo entre sus amigos, familiares, sobrinitos, todo aquel apoyo para que yo sea un influencer cuenta, por supuesto, gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.